Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por estarme acompañando el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy bonito y es de la vida de Job. Un saludo muy especial para nuestro profesor Luis Carlos Rincón. Este es un trabajo que estamos realizando para la Universidad Bautista. Yo soy estudiante de teología. Mi nombre es Antonio Moncayo. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta noche especial. Espero que todos se encuentren muy bien. Saludarles, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy voy a tocar el tema del libro de Job. Es un libro que me llamó mucho la atención. Estamos haciendo un estudio con el profesor Luis Carlos Rincón y pues este es un tema que nosotros podíamos escoger libremente. Me llamó mucho la atención porque en nuestro contexto, en nuestro diario vivir, nos vamos a encontrar o nos hemos encontrado por muchas situaciones en las cuales yo les voy a contar y que Job también pasó. Como la Biblia para muchos de nosotros es una guía, ¿cierto? Encontramos estos testimonios de vida y miramos cómo lo inexplicable se hace presencia en estos textos. Entonces, sin más preámbulos, pues entremos en contexto. Quiero contextualizarlo a ustedes en la época de Job, pero sin dejar a un lado la actualidad, porque yo creo que nos corresponde, son hechos que ya pasaron, ¿cierto? Para ellos en su momento era pues el futuro, para nosotros ahora son cosas que ya pasaron, pero que están trascendiendo, porque realmente en nuestro diario vivir nos pasa, nos está pasando o nos ha pasado en alguna vez. El libro de Job es un libro muy profundo, es considerado una joya de la literatura universal por la profundidad del mensaje, por lo grandioso del mensaje que nosotros vamos a extraer el día de hoy. Job vivía en una región de Uz, esto es al oriente de Palestina, para que ustedes vayan contextualizando. El autor y lugar o la fecha pues es un poco complejo porque en realidad por los estudios que se han realizado todavía no se ha encontrado pues algo que date o que dé veracidad sobre eso. Se habla del 450 antes de Cristo, pero hay muchas posturas que refutan esa fecha. Entonces, pero más que nosotros saber quién lo escribió, en qué fecha, es más el mensaje que nosotros podemos extraer del libro de Job. Mm, eh, bueno, vemos que Job está escrito en la Biblia, tiene 42 capítulos y está antes de Salmos. Ahorita vamos a entrar a leer un poco la Biblia porque en base a eso pues vamos a ir entendiendo y vamos a ir entrando en el contexto que yo quiero que entremos ahora para que ustedes vayan entendiendo mejor. Bueno, ustedes en la actualidad, o yo les hago esta pregunta a cada uno, no me la tienen que contestar, pero muchas veces yo sé que nos hemos preguntado por qué a la gente buena le pasan cosas malas, ¿cierto? Eso es, a mí me ha pasado, uno a veces dice, no, pero tanto que uno trabaja y no puede conseguir lo que uno quiere, el carro lujoso que uno a veces anhela, o por el cual se enfoca a trabajar, y vemos que otra persona de pronto hace cosas malas, ilegales, puede ser narcotráfico, bueno, qué sé yo, robos, y uno ve a esa gente que le va bien y que le va a progresar. Eso es uno de los misterios que nos afrontamos nosotros y que el entendimiento humano no puede pasar. A ver, el raciocinio humano no puede sobrepasar a Dios. Entonces es algo que nunca vamos a entender nosotros. Pero vamos a ver el libro de Job donde se van a tocar todos estos temas.
se va a ver el tema de la fe, la adversidad, la justicia divina, de ese Dios que nosotros profesamos, de ese Dios que nosotros creemos, que hemos creído y que seguimos creyendo muy seguramente. Yo sé que todos los que están aquí de alguna manera creen en Dios, ¿cierto? Por, por cultura, por conocimiento, porque Dios ha hecho algo con cada uno de nosotros. Entonces, para que ustedes conozcan a Job, Job era un joven adinerado de la región de Uz. Él tenía mucho, en la antigüedad o en la época de Job, no se medía el tema. Disculpe un momentico aquí. ¿Sí está grabando? Sí. Y yo dije no. Qué pena, es que me estaba corriendo la silla. Bueno, Job, bueno, en el tiempo de Job no se medía la riqueza por lo que se guardara en el banco, se medía la riqueza por la cantidad de animales que tenía. Entonces Job era una persona que tenía 10 hijos, entre ellos estaban 7 hijos hombres y 3 mujeres. Tenía muchísimas cabezas de... Ahorita les voy a leer, de hecho voy a utilizar la Biblia aquí para que ustedes vayan entrando en contexto. Esto que les voy a leer está en Job capítulo 1. Los que tengan ahí la Biblia pues lo pueden corroborar y vamos a mirarlo. Dice, en el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. ¿Se dan cuenta? Lo que yo les digo, Job era una persona íntegro, o sea, fiel a Dios, no le fallaba, era un hombre próspero porque Dios lo estaba respaldando. Si estaba haciendo el bien, si estaba con Dios de la mano, siempre fiel. De hecho, él hacía sacrificios para Dios todos los días. Ya más adelante les voy a tocar ese tema, pero entonces aquí ya vamos empezando a mirar quién era Job, ¿cierto? Ese hombre adinerado que lo tenía todo. Aquí dice en Job capítulo 1 versículo 2, tenía 7 hijos y 3 hijas. Mire, tenía además 7,000 ovejas. Estamos hablando de 7,000 ovejas. Esa era una cantidad inmensa en esa época. O sea, él era uno de los hombres más millonarios o ricos pues de su época. Tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. ¿Se dan cuenta todo lo que tenía Job? Por ser fiel a Dios, digo yo, servidor a Dios, ¿cierto? Pero entonces aquí es donde viene o empieza lo más duro que le pasó a Job. Ustedes saben que en el mundo hay un adversario que siempre está en contra de lo bueno o en contra de las cosas de Dios. Pues resulta que el diablo, bueno, aquí nos vamos a encontrar, yo quiero que ustedes estén muy atentos porque nos vamos a encontrar con dos tramas, ¿cierto? Esto aquí vamos a hablar de una trama celestial y una trama en el mundo, o sea acá terrenal. Trama celestial, trama terrenal. Porque resulta que Satanás se entrevistó con Dios. Y eso lo vamos a leer aquí mismo, seguidito en la Biblia, para que ustedes se den cuenta. Y aquí podemos notar un detalle muy especial. Y es que nos damos cuenta, según el texto de Job, que el diablo o Satanás no es omnipresente. Él no es omnipresente. Bueno, vamos, déjenme aquí, yo busco en la Biblia el texto. Vamos a leer Job 1 del 6 al 12. Si alguien desea leerlo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales
cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Todo? Hasta el 12. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, aquí podemos notar lo que al inicio les decía. Vemos ese plano celestial y vemos el plano terrenal. Ahí estaba en una reunión Satanás con Dios. Ese es el plano celestial, ¿correcto? Obviamente Job no tenía conocimiento de lo que estaba pasando en ese momento en el cielo, pero ahí también podemos entender que lo que pasa en la tierra es porque ya viene desde el cielo. Vemos cómo el enemigo le hace ver a Dios como que Job lo quería, lo adoraba, se guardaba para él únicamente por las riquezas materiales. Entonces ahí vemos en ese plano celestial donde Dios le dice que le va a permitir que él toque o que haga lo que tenga que hacer, pero que no toque a él, que no le toque su vida, que le respete su vida, que de resto podría hacer lo que quisiera. Esto para probar a Job, si realmente Job lo estaba haciendo porque realmente era un siervo que amaba a Dios, o si solamente era por las riquezas que Dios le había entregado en sus manos a administrar. Entonces es un tema muy complejo porque desde ahí empieza el sufrimiento de Job, digo yo. Este tema es algo que impacta mucho las vidas porque a muchas, o hemos visto testimonios, o que en la actualidad pasan casos similares, ¿cierto? Donde el que tiene todo a veces lo pierde, siendo buen hijo, siendo buen padre, buen esposo, y en este caso pues siendo buen siervo de Dios. Entonces esas son las injusticias que nosotros decimos, pero ¿por qué? Y muchas veces no entendemos, porque sencillamente nuestra capacidad no es igual a la de Dios. Nunca vamos a poder comprender. De hecho, la gente piensa que porque nosotros estudiamos teología estamos estudiando a Dios, y no es así. Nosotros como seres humanos no vamos a alcanzar a entenderlo. Nunca. Yo creo que nos vamos a desgastar y nunca lo vamos a entender. Ya en este proceso, nuestro querido Job empezó a sufrir, ¿cierto? Satanás lo empieza a atacar, ¿cierto? De hecho, la esposa en su amor a Job, le dice que, de hecho, el profesor nos colocaba un ejemplo que también me tocó mucho o me impactó. Él decía que hace poco tiempo se le había muerto el papá. El papá pues venía sufriendo de una enfermedad compleja que le afectó los órganos. Entonces el papá estaba sufriendo mucho. Se reunió toda la familia porque ya estaba desahuciado, no había qué hacer. Y ellos empezaron a clamar a Dios, todos los hermanos, todos los hijos, y empezaron a clamar a Dios para que se lo llevara, porque de verlo en la situación que él estaba, y yo me colocaba en contexto del profesor o en sus zapatos, yo decía, qué situación tan difícil, ¿no? Pero entonces le pedían a Dios que se acordara de él, pero no porque no lo quisieran, ¿cierto? No porque no tuvieran esperanza, ¿no? Sino que simplemente él ya estaba sufriendo mucho.
Lo mismo le pasó a Job con su esposa. Su esposa en algún momento, me imagino que la situación de ella también, porque pues es la compañera de Job, y ella le dice, lo insta, ¿no? O sea, lo insta para que maldiga a Dios y que renuncie a la vida. Como quien dice, eh, maldigamos a Dios y quitémonos la vida porque ya esta situación de Job estaba completamente difícil. Él lo veían como un parias de la sociedad, ya tirado en el pueblo. Imagínese usted, después de ser el hombre millonario que era, tirado entre las cenizas y los muchachos pasaban, se le reían, lo criticaban. Entonces es una situación muy compleja para el pobre de Job, ¿cierto? Y él que no entendía nada. Nosotros como lectores de lo que yo estoy exponiendo el día de hoy, sabemos el contexto, porque ya había algo celestial que estaba planificado para Job, pero él no lo sabía, él no entendía lo que estaba pasando. Él no había fallado a Dios, era un hombre fiel, seguía las enseñanzas de Dios, pero le estaban pasando todas estas cosas malas, al punto que su esposa le dice que mejor maldiga a Dios y que se quite la vida. Entonces, ya podrán imaginarse ustedes la situación del pobre Job. En eso, pues, llegaron tres amigos de Job, y yo quiero que ustedes tengan muy pendientes esto, porque ahorita ya les voy a dar los nombres de ellos y lo que pasó con ellos, porque el libro de Job habla mucho sobre este encuentro. Y que en la actualidad nosotros tenemos supuestamente amigos, pero que en realidad se dejan llevar por las apariencias, o que en últimas, cuando usted y yo necesitamos, nos van a dar la espalda. En vez de ayudarnos, pues nos van a terminar de dañar o confundir. Cuando ellos llegan, hacen 7 días de silencio por el luto que estaba teniendo Job. En ese momento, cuando ya Job se encuentra pues en ese punto de desesperación, ya sin él obtener respuestas de parte de Dios, él lo único que hace es maldecir el día en que nació. Él maldijo el día en que nació. Ojo, no maldijo a Dios, maldijo en el día en que él nació. Y yo les voy a leer aquí Job capítulo 3, versículo del 1 al 3, para que ustedes se den cuenta. Ya el sufrimiento que él estaba teniendo era grande, o sea, difícil para un humano poder soportar tanto. Dice así, Job capítulo 3 versículo 1. Entonces Job maldijo el día en que nació. Él dijo que que desaparezca el día en que nací, que la noche en que se dijo es un niño se elimine completamente, que hayan tinieblas ese día, que Dios en las alturas no pregunte por él, y que la luz del día no resplandezca. Ya, imagínense, él nunca dudó de Dios, pero era tanta la desesperación que él quería que eso simplemente se borrara, que eso no hubiera pasado. Entonces, ya él sentía que seguir con vida simplemente era una agonía más para él. Entonces, y póngale cuidado, lo que yo hablaba de los amigos. Los amigos, Elifaz era uno de ellos. De los 4 amigos que llegaron, Elifaz, Bildad, Zofar. Elifaz, Bildad y Zofar, eran 3, perdón. Ellos supuestamente habían llegado para consolarle, para acompañarle, pero ellos en su humanidad se preguntaban, ¿por qué? O sea, ellos mismos se hacían las preguntas que Job se hacía internamente, y lo que hicieron fue refutar o dudar de lo que Job era ante los ojos de Dios. O sea, dudaron de lo que
de, ¿cómo les digo yo? De ese amor que Job le tenía a Dios para guardar pese a las circunstancias. Entonces Elifaz respondió y dijo que el dolor podría ser por un pecado que Job había cometido. Sabemos nosotros como lectores que Job no había cometido ningún pecado y él prácticamente lo estaba juzgando. Bildad y Zofar dicen que él debió cometer algún mal para provocar la ira de Dios. Simplemente lo juzgaron, todos le dieron la espalda. Y Bildad supone que los hijos de Job trasladaron la muerte sobre sí mismos, porque los hijos de Job mueren. Y ya les voy a mostrar a ustedes dónde está ese tema. Bueno, aquí vemos entonces cómo los amigos, en vez de ayudarle, pues le dan más aflicción. Vamos a leer Job 13 del 1 al 4. Job 13. Job 13. Él se enoja con ellos y él les responde, ¿no? Porque él responde con ira, porque pues lo estaban juzgando. Es como usted que llegue su amigo a decirle, no, pero si usted está así es porque usted cometió algo, alguna falta, y él obviamente no lo había hecho. Él se enoja y le responde. Por eso lo encontramos aquí en Job, capítulo 13, versículo 1 al 4. En verdad mis ojos han visto todo eso, lo he escuchado antes y lo comprendo. Conozco tanto como ustedes, no soy menos que ustedes. Pero quisiera hablar con el Todopoderoso, prefiero discutir de estos asuntos con Dios. Es que ustedes son unos charlatanes, médicos de enfermedades imaginarias. Ya él estaba, la ira de él con sus amigos que supuestamente lo iban a ayudar, pues terminaron fue dándole la espalda. Y eso lo vemos mucho en la actualidad. Yo siempre trato de, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de temas bíblicos, siempre traigo esa relación, la actualidad. ¿Cómo traemos al contexto y cómo nos beneficia a nosotros? ¿Cómo podemos hacer uso de los relatos bíblicos y que ahorita en la actualidad se dan? Bueno, vamos a leer Job 16:19. Job 16:19. Job, a pesar, como les digo, él nunca la fe menguó, ¿no? Él siempre sabía y él decía que, o él creía que alguien mediador lo iba a ayudar ante Dios, porque él sabía pues que él no había cometido ningún error. Entonces, el capítulo 16, versículo 19. Ay, santo padre. Espérenme que algo pasó aquí. Bueno, dice el versículo 19. Incluso ahora mi testigo está en el cielo y en las alturas hay quien me defienda. Mis amigos se burlan de mí y mis ojos llenos de lágrimas buscan a Dios. Job estaba anhelando poder hablar con Dios. Él decía en esa tribulación que él estaba pasando, él no maldice a Dios, pero cuestiona la injusticia. Él decía que Dios estaba siendo injusto con él. Ahí ya cuestionó él a Dios, mas no lo maldijo, no lo debajió, sino que lo cuestionó. Y pues es entendible en la situación que él se encontraba. Es más, él decía que la sabiduría estaba oculta para la humanidad. Imagínense usted eso, que la sabiduría estaba oculta para la humanidad, porque es que este tema es algo pues difícil de comprender, pero más en el caso de Job, porque como le digo, nosotros como lectores pues sabemos el contexto de lo que había pasado en el cielo y lo que se tenía que pasar en la tierra, pero Job no. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso, que no entendemos
lo que nos está pasando, sencillamente porque no sabemos qué directriz o qué se hizo en el cielo para que nos esté pasando esto acá en la tierra. Entonces, si se dan cuenta el mensaje que nos trae este libro de Job. Bueno, continuemos. Entonces, Job le pidió a Dios 36 veces que quería hablar con él, hasta que Dios, en su misericordia, pues habló con Job. En esa época, Dios se revelaba de una manera diferente a la época actual. Mediante una tormenta, Job escuchó la voz de Dios. Él habló con él 2 veces. En el primer encuentro, Job se da cuenta y logra entender que él no puede cuestionar a Dios, y lo acepta, se tapa la boca y prácticamente le pide perdón a Dios, porque sabe que no puede cuestionar lo que Dios está haciendo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Lo mismo le pasó a Job, pero él empezó a entenderlo cuando habló con Dios. En el segundo encuentro, el Señor le habla sobre otro tema, ¿cierto? Una especie, le habla de los animales, y eso también lo podemos encontrar. Pero entonces, Job era con el objetivo, porque Job esperaba algo diferente, ¿cierto? Una respuesta de Dios para lo que estaba pasando. Y Dios viene y le habla de otras cosas. Entonces Job entiende que sencillamente no puede entender a Dios, ni al mundo animal, ni al mundo moral, porque la divinidad de Dios es excelente y nosotros no lo podemos entender. Entonces Dios le dice a Job que por qué estaba tratando de discutir con él, que por qué lo cuestionaba por lo que él estaba haciendo. ¿Quién era Job para poder hacerlo? ¿Quién es usted y quién soy yo para poder juzgar a Dios? Para poder decir o cuestionarlo por las cosas malas que a usted le esté pasando. Todos somos un mundo diferente. Usted y yo tenemos problemas. Usted y yo tenemos angustias. Usted y yo tenemos momentos de felicidad, ¿cierto? Momentos de gozo que Dios nos da la mano. Pero las cosas malas también tenemos que aceptarlas, porque son los misterios incomprensibles para nosotros por el razonamiento tan reducido que tenemos como humanos ante Dios, ante la presencia de Dios. Cuando Job entiende que había tenido un comportamiento inadecuado por cuestionar a Dios, prácticamente él se arrepiente. Dice que no, que él entendió, o sea, él entendió que no podía entender más de lo que Dios estaba haciendo. Él entendió que era un propósito de Dios y que tenía que aceptarlo, que solamente Dios podía hacer un cambio o terminar con eso, lo que ya había empezado. Cuando Job se arrepiente, entonces empiezan a haber cambios, porque si ustedes notaron, yo nunca, o en el relato de Job, nunca se ve pues que Job tiró la toalla y que se desanimó. Todo lo contrario, siguió firme ante Dios, siguió esperando la voluntad de Dios con esa fe y ese amor que él le tenía hacia Dios. Cuando ya Dios mira que Job aguantó prácticamente la prueba, y yo creo que ese es el mensaje final para nosotros en la actualidad. Mirar cómo Job logró pasar esta prueba, porque él la pasó. Fue una prueba que humanamente o sea, es inadmisible, o sea, para nosotros a veces es incomprendible. Imagínate, perdió los 10 hijos, todos los 10 hijos fallecieron. A él le robaron el ganado, le robaron todos los animales que él tenía, todos los animales que yo les nombré al inicio, a él se los robaron, le mataron todos los siervos, o sea, la gente que le ayudaba a él, se los mataron. Los hijos estaban celebrando en una casa, y dice el texto que estaban todos reunidos
y que llegó un viento y tumbó la casa y ahí murieron todos los hijos de él. Imagínese ese dolor tan grande uno como padre, perder todos los hijos en un solo día. Eso es incomprensible para nosotros. Esa fue la magnitud de la prueba que tuvo que vivir Job. Cuando él ya admite que pues no se puede ir en contra de lo que Dios nos asigna, entonces Dios viene y dice, no, ya, cambiémosle el chid a esta historia, y es cuando Job es restaurado. Y como Dios vio que Job si era un siervo bueno y leal, lo premia. Le entregó de nuevo sus riquezas, todas sus riquezas, pero le dio más de lo que tenía. Le restauró, volvió y le dio hijos. Y adivinen cuántos hijos le dio, 10 hijos. Volvió y le dio. O sea, le restauró todo lo que Job había perdido, y ahora Job era más feliz que antes. Entonces, Job es restaurado. La pregunta aquí para usted y para mí es, ¿podemos seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo va mal? Esa es la pregunta con la que yo quiero terminar el día de hoy, y que usted se la puede hacer personalmente, porque es ahí en la prueba donde se conoce al verdadero soldado. Si nosotros menguamos, si nosotros caemos, si nos queremos levantar o nos queremos quedar ahí, si queremos dudar de la existencia de Dios, o para usted es suficiente lo que Dios ha hecho por usted. Debemos de aceptar que nos vamos a encontrar con cosas buenas y cosas malas. Pero miren, la historia de Job, tan complejo, pero Dios siempre tenía un propósito para él. Después de pasar la prueba y ver que superó y que le fue fiel a Dios, pues se le duplicó todo lo bueno que tenía al principio, porque ahora lo hizo más millonario, le restauró su familia, le dio hijos, le restauró sus hijos. Entonces yo creo que esa es la finalidad del mensaje tan profundo que nos deja este libro de Job. Entonces yo quiero agradecerles a ustedes por haber compartido conmigo esta noche. Espero que algo de este mensaje se les quede. Yo sé que sí, la palabra de Dios nunca volverá vacía. Entonces, aplicar. Sabemos que vamos a tener aflicción, aquí en la tierra tendremos aflicción, pero debemos de seguir confiando en ese Dios único y ese Dios verdadero, que conoce nuestro corazón, conoce nuestros deseos y nuestras vidas, y sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, muchísimas gracias, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Ya nos estaremos viendo en el próximo video. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.